Buenas tardes de Sevilla. En respuesta a la petición del profesor Mario Ramírez de formar parte de esta pequeña presentación del libro de la profesora Karen Chu, Las casas de los tres patios, desde Sevilla, nos conocimos ya hace algunos años, desde Sevilla os mando una pequeña información sobre la estructura de los patios de aquí que de alguna forma influye en cómo se estructuran los patios en Guatemala. Esta es una vista de la ciudad de Sevilla, de la trama de la ciudad de Sevilla. Es una trama árabe. Como veis, es una ciudad muy perforada, con unas calles muy sinuosas. Nosotros hicimos en su día un estudio de la porosidad. Ahí estáis viendo el tamaño que tienen los distintos patios. Son patios, en su inmensa mayoría, patios muy pequeños, patios de pequeñas dimensiones, muy perforados. Estamos hablando solamente del casco histórico de la ciudad, la que queda intramuros. Son edificios que su traza, pues, ha sufrido diversas modificaciones, pero que desde el siglo XVII-XVIII más o menos la ha mantenido hasta la actualidad. En Sevilla se dan tres tipologías fundamentales de patios. La casa patio típica sevillana, que es la que se parece realmente a la que está en Guatemala, el corral de vecinos y la casa de vecinos. La casa patio es una estructura en la cual, como estáis viendo aquí, en planta baja y primera planta de esta casa en la calle San Pedro Mártir, en Sevilla. Son tres patios, efectivamente. Un primer patio en la segunda crujía de la casa, después de la crujía de fachada. Un segundo patio interior y un tercer patio abierto o jardín en la parte trasera. Esta es una vivienda de cerca de 400 metros cuadrados de planta y unos 600 metros construidos, y se establece así esa estructura. Los patios, normalmente el patio central, el patio de esa segunda crujía, era un patio que podía estar porticado en sus tres caras, o en cuatro, o adosado a una medianera, había distintas variantes, o un patio central. En este caso tenemos un patio con galería en tres lados en la primera planta, que se hace mucho más abierto en la segunda. El segundo patio es igual, también tiene una parte porticada que queda cubierta en la primera planta. La segunda tipología es, aquí vemos una fotografía de la casa tal como está, veis la galería con arco de medio punto, son muy habituales. La segunda tipología, como os digo, es el corral de vecinos. El corral de vecinos surge fundamentalmente a partir del siglo XVII y se hace muy popular en el siglo XVIII por la carestía de la vida. Este ejemplo que os traigo aquí, el de la calle Santiago 27, es llamado el Corral del Conde, es muy famoso. Aldo Rossi en los años 70 elaboró un proyecto para la transformación de este patio, y es un patio histórico porque es el que inspira el resto de corral de vecinos que se dan en la ciudad. Y lo proyectó y lo mandó construir el padre del conde duque de Olivares para los sirvientes de su casa. Como veis, es un patio muy grande en el cual una serie de habitaciones de pequeño tamaño se distribuyen alrededor, y la mayor parte de los servicios, lavanderías, cocinas y demás, se hacen en la zona común, en ese gran patio donde hay una fuente central. Se da un patio principal y una pequeña modulación establece un pequeño patio lateral Ahí estáis viendo la manzana, es una manzana triangular correspondiente, muy característica de Sevilla, y prácticamente la parte ancha de esa manzana está ocupada por ese gran corral de vecinos. Aquí estáis viendo la tipología, son una galería de madera. Como os digo, esas casas habitación de 30 a 40 metros cuadrados, muy pequeñitas, y se ha reproducido este tipo de vivienda con bastante profusión en Sevilla. Y la tercera tipología es la casa de vecinos, que es una variante del primero, ya más reciente, siglo XIX, principio del siglo XX. Está en concreto en la calle Castilla, en Triana, es de principio del siglo XX. Hay una casa, o una casa tapón, se podría llamar en algunos casos, que es la que da fachada. Muchas veces se alojaban en lo bajo de esa casa en locales comerciales, y luego ya se abre un patio de dimensiones intermedias. No llega a ser, en este caso hay dos patios en esta casa, un patio central y un patio trasero, que sirve de ventilación a las viviendas del fondo de la parcela. Y en este caso la variante con respecto al corral de vecinos es que ya no son habitaciones simples, sino que ya hay más de una crujía, ya son viviendas que no son de 40 metros cuadrados, sino que son de 70, 80, hasta 100 metros cuadrados, con una serie de servicios. Aquí tenéis una imagen de cómo es la versión actual. La mayor parte de esos patios se han remozado. Y nada más, quería daros esta pequeña información
Hay una serie de variantes, como habéis visto, con respecto a las dimensiones y la estructura de los patios en Guatemala, y me despido con un abrazo muy fuerte para Mario y un recuerdo muy cariñoso para Karim. Estamos aquí para presentar el libro póstumo de la doctora Karim Chiu, el cual se titula La Casa de los Tres Patios, en el que se hacen aportes muy interesantes para la historia de la arquitectura virreinal en Guatemala de la Nueva Asunción, y que hace uso de fuentes primarias, documentales, planimétricas, y también de fotografías antiguas en las cuales se detalla el tamaño de la casa de manera dimensional y espacial, que es otro de los aportes que hizo la doctora Karim Chiu. Asimismo vemos la historia arquitectónica de la vida de una casa en diferentes momentos de la historia, desde su construcción hasta el siglo XX propiamente, cómo este patrimonio se fue modificando hasta incluso en algunas partes perderse y cómo conservarse. Es así que los aportes de esta publicación tienen que ver con la historia de la arquitectura de un edificio que es un patrimonio tangible que debe conservarse y preservarse, en lo cual siempre buscó la doctora Karim Chiu. Gracias. El libro Las casas de los tres patios, obra inacabada de la doctora Karim Chiu, es sin duda una aportación muy importante a la historia de la arquitectura de Guatemala. El acierto de haber elegido ese periodo de transición entre el momento de la decisión del abandono de la antigua Guatemala para ir al Valle de la Ermita y construir la nueva Guatemala supone una renovación total en un momento quizá histórico, tanto social, económico y de las ideas cambiante, como es el final del siglo XVIII y principio del siglo XIX. El estudio de esta tipología de casas de tres patios lleva a analizar la estructura funcional de estas casas, que ha cambiado de la antigua casa solariega que podíamos contemplar en los ejemplos que conocemos muy bien en la antigua Guatemala, y cómo se adapta a las nuevas necesidades y a los nuevos usos de estas familias que necesitan vivir y tener sus relaciones sociales en esta nueva sociedad que se da en Guatemala. Sin duda es una gran aportación para la historia de la arquitectura, en la que la doctora Chiu demuestra sus capacidades y su facilidad para buscar los elementos claves y aportar así unos datos que pueden ser demostradores de sus grandes capacidades y de la pérdida que ha supuesto su desaparición. Buenos días. Hablar de una sola anécdota de Karim Chiu realmente es difícil para mí, pero dentro del lanzamiento del libro lo más importante es decir que como persona acuciosa fue excelente para investigar. Tenía mucha de esta información desde hace mucho tiempo. Y lo más increíble es que con su carisma, los que están familiarizados con el Archivo General de Centroamérica sabrán que a veces las personas que atienden ahí son bastante reservadas y hay un código muy estricto para prestarte los libros y todo eso. Pero con Karim llegó al extremo que ellos mismos le sacaban los libros sin que Karim los pidiera para que pudiera organizar su investigación. También habían libros que nadie los había consultado, de tal cuenta que sacó pólvora de varios de ellos y las tenía guardadas como una evidencia de la época vivida, ¿verdad? Realmente eso dice nada más un poquito de lo que ella logró en este trabajo de investigación. Karim la conocí en 2002 cuando inicié la docencia en la Facultad de Arquitectura de la USAC. Desde entonces inició una muy bonita amistad. En 2016 ya no le llamaba por su nombre, sino le decía madrina. Entonces varios amigos de la facultad también le decían la madrina. En efecto, al igual que Javier Quiñones,
Yo la seleccioné como mi madrina de graduación de doctorado, principalmente por su amistad, su valioso acompañamiento y orientación, su ejemplo de ética y de dedicación, no solo en este proceso, sino en muchas situaciones. Lo último que me escribió en un mensaje de WhatsApp fue: con mucho gusto. Hoy aprovecho para decirte gracias por todo, madrina Karen. La doctora Karim Cheu me recibió recién iniciado los años 2000 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. Me impartió Diseño Arquitectónico 1 y en el año 2017 me graduó como doctor en Arquitectura. Me dio clases en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado. Me invitó y me incentivó a formar parte de la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Posgrado como docente. Nunca la olvidaremos. A ella le gustaba este mural que hice en mi casa. Gracias, doctora Cheu. Karim Cheu era una muy buena amiga, una muy buena jefa y una muy buena profesional. ¿Qué le gustaba hacer? Compartir con su familia. Increíblemente, nuestras familias se conocían de décadas. Que nos gustaba ir a explorar monumentos en cuanto nos era posible. La acompañó muchas veces a otras de sus grandes pasiones, que era impartir y compartir su conocimiento. Hicimos algunos viajes, muchos a la Ciudad de México y a algunas ciudades aledañas. También viajamos dentro del territorio guatemalteco. Aventuras que contar. Gracias por compartir tiempo, amistad, trabajo, viajes y enseñanza.